Déjeme saludar precisamente a Meme Yamel, a nuestra diosa poblana. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, mi querido Vicente, a todos muy buenas ya tardes y por favor hay que hacer una corrección. A partir de este momento, para muchos medios como estos que acabas de mencionar, soy Lady Montajes. Sí, tan amablemente pueden respetar mi nuevo título recién adquirido, por lo que estos medios ahora dicen soy Lady Montajes, ¿no? Qué orgullosísima me siento de este título, ¿Pero mi por querido qué? Vicente. Lady Montajes, ¿por qué? Tal cual. Fíjate, Vicente, que es justo por ese fragmento de supuesto audio y quiero agradecer a los medios que sí lo retomaron como va y que dieron el crédito como va, que en este caso fue Carmen Aristegui, en su mesa de debate, en donde analizaron, se puso el audio, se puso la respuesta del presidente y con todas sus letras se da el crédito, pero mira, Vicente, más allá que fuera una situación de crédito, la gente se está dejando llevar mucho por lo que siguen diciendo estos medios tradicionales. Se habla de un supuesto audio o se habla de una presunta denuncia de tortura y es algo de lo que nosotros habríamos hecho evidencia desde el viernes. Lo único que nos faltaba era poner el audio. El viernes pasado, y hoy lo reafirmo, desde el viernes tenemos la denuncia que habrían hecho llegar a las autoridades. Es una denuncia en contra de Julio César Pérez Ramírez, director general del Centro Federal número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, y de Pablo Guillén Holguín, director de seguridad del Centro Federal número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Esta denuncia nosotros veníamos diciendo que se habría realizado desde el pasado 19 de noviembre a el fiscal especializado en delitos de tortura. Es una denuncia que no se atendió, que se tuvieron que amparar para que fueran a atenderla, ¿no? Un juez tuvo que darle la instrucción a un fiscal para que fueran a atender la denuncia porque no se había hecho evidente y ya pasó un buen tiempo desde que se hace la denuncia. Y aquí, Vicente, hay que rescatar que aquí viene mucho el papel de los medios. Si algo poco se ha hecho evidente en las conferencias de prensa ha sido este tema y no es solamente Israel Vallarta, no es solamente Berenda Quevedo, no es solamente Jacobo Tagle, no es solamente Pablo Solórzano, son N cantidad de casos elevados a N potencia, donde vemos que el delito de fabricación de culpables era una política de Estado, desde Fox, Calderón y Peña de Nieto. Y esta administración, si bien lo que le digo al presidente es que ya no la implementa desde la silla presidencial, como se habría hecho en las tres administraciones pasadas, operativamente sigue ocurriendo en las Uh -huh. fiscalías, con los policías de investigación y particularmente con los directores de los penales. Entonces, mientras el papel de los medios sigue siendo engrandecer el montaje de un Loret de Mola, son pocos y son alternativos, son digitales los que le siguen dando voz a esa denuncia de, oigan, esto no es verdad, esto no es lo que pasó. Y ahí es donde juega mucho papel el medio, en donde simplemente somos el eco de esa voz que debe y merece ser escuchada, pero que ha pesado más la voz del comunicador, porque no sé si se le puede llamar periodista o Loret de Mola, pero ha pesado más la voz de los intereses que la voz de las víctimas. Pues sí, y me parece un megamadrazo para el director del penal que el presidente diga, instruya al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investigue este caso, luego de la denuncia que se presenta. Y bueno, también hay que decir, Meme, agradecerle a la familia de Israel Vallarta la confianza en un espacio como Sin Censura, en una corresponsal como en tu caso, que obviamente no es un tema fácil de abordar y no todos, como lo estás mencionando, se atreverían a retomarlo. Yo sí quiero agradecerle a la familia de Israel Vallarta que hayan tenido esa confianza en nosotros. De hecho, sí, habla mucho, Vicente, habla mucho que sea en quién confía la familia. Y te lo repito, no es solo Israel Vallarta. Israel Vallarta, y a raíz de Israel Vallarta nos busca la hermana de Pablo Solórzano por el caso de Martí,
también nos busca Brenda Quevedo, la mamá de Brenda Quevedo. O sea, el ver que los intereses de las víctimas buscan a aquellos comunicadores con los que sienten que tienen posibilidades de ser escuchados, dice mucho. Hoy, antes de entrar a la conferencia, una señora se nos acercó con un caso muy similar, fabricación de un delito porque había intereses. Entonces, la confianza está enfocada hacia aquellos comunicadores, hacia aquellos medios alternativos que sí los escuchan. Vaya madrazo es ese. Ese es un madrazo para los medios de comunicación. Y quienes no se hayan dado cuenta, creo que vale la pena que hagan ese momento de reflexión de quién está confiando en ellos. ¿Están confiando las víctimas? ¿Están confiando quiénes son las noticias? ¿O están confiando los intereses que siguen pagando sus cheques, que siguen pagando los golpes, que siguen pagando, porque eso sí, no lo dirá Broso, por supuesto, que siguen pagando para que vaya la corresponsal de un medio tradicional cercano o filial a Televisa a preguntar lo que ya sabíamos porque necesitan ponerlo otra vez sobre la agenda, y las mañaneras se han convertido en el único foro que dicta y marca agenda. Entonces mandan, por supuesto, a estos reporteros tradicionales a que hagan preguntas que han sido respondidas previamente, de las cuales ya tenemos antecedentes, de las cuales ni siquiera son nota actualmente, pero las mandan para volver a levantarle el tema porque es algo que le pegó al interés del que paga el cheque de ese medio. Entonces, a eso es a lo que nos enfrentamos diario, a que yo aspiro a que en esa conferencia de prensa tengamos más preguntas como las de una glucosa atómica, por ejemplo, Fernanda, que tengamos más preguntas que respondan a los intereses de los que son noticia, los cuestionamientos de nuestros paisanos, los cuestionamientos de aquellos que no han recibido su pensión, los cuestionamientos de aquellos que no han recibido el bono COVID, los cuestionamientos de aquellos que el poder ha aplastado durante años, y no es ir a golpear al gobierno como lo habría hecho un periodistas de binacionales, no es ir simplemente a despotricar, es ir a cuestionar. Por ejemplo, ir a preguntarle a un Moctezuma qué ha pasado con lo que antes habría hecho su jefe. No lo vas a hacer a modo de golpeteo, pero la respuesta y la actitud de la respuesta te dice mucho. Eso es nota. Entonces, lamentablemente, la percepción aquí sigue generando, seguimos como en la lucha, que no es la lucha por ver quién es mejor, sino es que sea más justa la comunicación y cobertura mediática. Así es, y quiero aprovechar para reiterarles, confirmarles nuestro compromiso con la verdad y con estos casos. Y fíjese cómo son las cosas. En momentos en que reactivan en redes sociales esa campañita para decir que nosotros cobramos por entrevistas, esto que publicó en su momento Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press y estos supuestos casos en los que nos dan documentos y que después involucran a compañeros del equipo. No hay nada. Nuestro único compromiso es con la verdad. Y aquí queda demostrado una vez más con Meme Yamel, y quiero dejarlo claro y plasmado y que quede grabado. Nosotros no le cobramos a las víctimas ni a nadie para hacer entrevistas. Lo hacemos por convicción, lo hacemos por compromiso con la audiencia. Y tan es así que me emocionó mucho, Meme. Somos en Sin Censura, y grábeme, don David, somos en Sin Censura orgullosamente un medio que ha estado insistiendo con el tema migrante desde que nos dieron el primer acceso a la mañanera, el reporte de los consulados, la forma en la que se manejaban los consulados, las denuncias de los paisanos al regresar a México, y este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de la creación de una oficina en Palacio Nacional es sin precedentes y demuestra una voluntad para que las cosas no se sigan haciendo nada más por encimita, que en realidad al paisano se le trate como héroe y como heroína. Y para mí este es un noticionononón, y obviamente como tú le preguntas al presidente hasta dónde nos llevará esto, me parece importante porque, insisto, demuestra un compromiso con la audiencia y con lo que nos dice la gente, Meme.
Y es que, Vicente, aquí incluso hay que hacer mucho hincapié en que nos encantaría atender más denuncias. Ahora sí que nos sentimos sobrepasados con la cantidad de casos que nos llegan y me encantaría, y estoy segura que no hablo por mí, sino que hablo por todo el equipo, darle atención a cada uno de ellos, pero somos todavía muy pocos para darle atención personalizada a cada uno de esos casos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La cantidad de denuncias que me piden llevar a la mañanera, la cantidad de casos que nos piden llevar a este foro es impresionante y tenemos que hacer un filtro previo para ver si no tenemos un antecedente, una respuesta, para ver si no es algo que se nos pasa de las manos, que se hubiera informado previamente. Es una labor que hacemos que de verdad, lo repito, nos encantaría poder hacer con todos de forma oportuna y a veces la gente se molesta porque no le damos esa atención prioritaria. Todos los casos son importantes, pero a veces se nos sale de las manos la cantidad de casos que llegan a hacer denuncia con nosotros. Agradecemos infinitamente esa confianza que ponen sobre este foro, sobre este programa, sobre este proyecto y sobre cada uno de nosotros. Pero vamos poco a poco. El caso, por ejemplo, de los paisanos es una oficina temporal que debería de ser permanente, ¿no? Sí, bien dice el presidente que está Leticia Ramírez de Atención Ciudadana, sí, pero así como estamos nosotros, la oficina de Leticia está igual o peor. La cantidad de denuncias que ha recibido Leticia Ramírez y que todavía están en proceso de resolverse o que están en vías de mandar la información, ahí sigue. Y no nada más son denuncias del tipo penal, son denuncias de todo tipo. Tienen que hacer filtros y demás. Y el caso particular de los migrantes se repite y se repite y se repite. Vemos que el presidente habla de los héroes vivientes que antes eran considerados un número más, porque obviamente no conviene a los gobiernos tomarlos mucho en cuenta, porque pues qué bueno que se fueron, prácticamente así lo mencionan en sus acciones las administraciones pasadas, y este gobierno le está dando una prioridad importante a los migrantes, no solamente con de verdad darles una atención prioritaria. Pero la pregunta sigue, ¿qué pasa con los consulados? Consulados en donde se detienen los trámites, en donde todo lo remiten a México, entonces ¿para qué está el consulado? ¿Cuántas veces no hemos denunciado que hay algún nombramiento de un cónsul por ahí que trae que si antecedentes, que si denuncias y demás? ¿Y qué pasa después? Lo quitan y cambian el nombramiento y demás. El presidente hoy insiste en que van a hacer llamado a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que den una buena atención. Pero de ahí qué, ¿no? Sabemos que estos pronunciamientos del presidente son constantes. ¿Qué nos toca a nosotros? Insistir, seguir denunciando. Y él mismo lo dice en la conferencia. Hay que seguir denunciando. Hay que seguir denunciando, lo pide el presidente porque como lo hemos dicho no puede solo, hay que visibilizar estas denuncias y tenemos que insistir en el tema para que se haga algo al respecto. Este caso pues quedaría por supuesto a manos del canciller Marcelo Ebrard, pero insisto, al menos hay hoy por hoy una oficina que va a atender las denuncias de los migrantes, la denuncia de nuestros hermanos paisanos que vienen o que tienen algo que denunciar en el tema del consulado, porque dice que sí van a aceptar todo tipo de denuncias, pero hace hincapié en que esta oficina es temporal. Pues vamos a ver y escuchar, si te parece, Meme, el planteamiento que le hace sobre este tema. Y yo con beneplácito veía la mañanera, obviamente la transmisión aquí a través de Sin Censura, cuando se anuncia la creación de esta oficina, porque de alguna manera, después de 20 y tantos años de ser migrante, su servidor, de regresar a nuestro país a vivir el sueño mexicano, después de sentir que vives el sueño americano, ahora buscas el sueño mexicano, es como saber que los esfuerzos y la insistencia vale la pena. Ve ahí, escuche. Presidente, en esta oficina que se va a instalar para atender a los paisanos, también se van a atender denuncias sobre los consulados. Justamente de lo que más se han quejado los paisanos es de las denuncias, que no se resuelven allá, los consulados no los atienden, que no les dan respuesta, que incluso denuncian corrupción. Entonces, si también en esta oficina se van a atender denuncias al respecto. Y para el secretario de Educación Pública, aprovechando que está acá,
En este plan del nuevo regreso a clases, que ya habría anunciado la semana pasada, se habla de que en semáforo amarillo se va a permitir asesorías, siempre y cuando sea voluntario entre los padres y maestros y las escuelas. Pero bueno, la Ciudad de México todavía no está muy cerca, bueno, está muy lejos de estar en semáforo amarillo, y ya la habríamos expuesto aquí hace algunas semanas sobre el caso de una escuela, Humanity, que se amparó bajo el argumento de que no tenían condiciones los alumnos en sus casas para estar en escuelas, en su casa desde ahí, las clases virtuales. Entonces la escuela se amparó para que los niños fueran a la escuela y que tomaran las clases desde la escuela en los patios. Entonces, si ahí no hay riesgo, se ha dicho que en las escuelas no hay riesgo de contagio, se promueve mucho desde la televisora del dueño de la escuela que no hay condiciones, que no hay ningún riesgo en las escuelas, y pues ¿cómo le vamos a asegurar a los maestros de estados que están en semáforo verde que no van a estar en riesgo? Porque bueno, prácticamente la media de edad de los maestros que están en México es de 40 años, entonces todavía no les tocaría vacunación como por ahí de enero, febrero. Entonces sí hay varias dudas al respecto por parte de este nuevo regreso a clases, y si ya se avanzó algo en esta escuela en la Ciudad de México que se ampara al respecto y que aparentemente es la única que está operando de forma presencial en esta ciudad. Gracias. Bueno, se atiende a todos. En lo general hay la Oficina de Atención Ciudadana, aquí está Leti Ramírez, que está todos los días, se atiende a toda la gente que presenta quejas, desde luego a los paisanos, migrantes. Ahora es por esta temporada que se abre la oficina, que va a depender de la presidencia, y se van a recibir todas las quejas, todo el tiempo las quejas. Esto ya está acordado y vamos a seguir interviniendo, hablando con los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los responsables, para que se dé una buena atención en los consulados, se atienda bien a nuestros paisanos connacionales. Eso está claro. Y acerca de lo de educación, si quieres. A ver, mi querida Meme Yamel, esto poco no es histórico. ¿Cuándo viste tú o escuchaste a Felipe Calderón, a Vicente Fox? Bueno, Vicente Fox hablaba mucho de los paisanos, de los migrantes. Pero ¿cuándo viste a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto comprometerse a esto que se está comprometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y si no se cumple al pie de la letra, que el trato sea digno, como nos han denunciado en muchas ocasiones, que los tratan con la punta del pie. Si no hay un trato digno en los consulados, si no hay un trato digno en las aduanas, si el paisano no se siente que lo tratan como deben en las diferentes dependencias, ya está también en nuestras manos denunciarlo, ayudar a la transformación con nuestras denuncias. La voluntad ahí está, y yo sí la considero histórica, Meme. Incluso yo diría, Vicente, que esta oficina temporal no dudaría en que dentro de la operación el presidente se dé cuenta de que es mejor tenerla de forma fija, porque la cantidad de denuncias que existen en materia de migrantes es enorme. La semana pasada nosotros atendíamos una denuncia de un grupo de migrantes que quieren invertir, quieren invertir en su estado, quieren ellos tener un programa en donde se les asegure la inversión que ellos van a dar a su estado a través de la lana que ellos generan, de la remesa, o sea, su dinero, mandar para hacer carreteras, caminos y demás. O sea, la cantidad de personas que están del otro lado y que quieren invertir en el estado, en el municipio que los dejó ir porque no les dio oportunidades para trabajar, también es impresionante. No dejo de pensar en las denuncias que nos llegan, que esta vez las hagan llegar a esa oficina que va a depender de presidencia, y no quisiera
dejar cerrado el canal a que esta oficina sea una oficina permanente. Hoy se habla que sería temporal por el programa paisano, por el programa de protección, se habla de reforzar las medidas de protección para los paisanos que están siendo extorsionados, algo que también nos habrían denunciado esta misma semana. Entonces, sí es histórico que le estén dando la importancia a estos mexicanos que, aunque están del otro lado, no los hace menos mexicanos. Y esa es la percepción que tenían muchos presidentes y que tienen muchos funcionarios, que como son migrantes ya no son mexicanos. Y ahí está mal, porque ¿cuál es el primer ingreso de México? Son más de 30 millones de mexicanos que están del otro lado. Entonces, ¿cuál es el primer ingreso de este país? ¿Cómo hemos visto que incluso en crisis y en tiempos de pandemia, cuál es el ingreso que se ha estado elevando? La remesa. O sea, vemos que el compromiso es de verdad importante y constante. Entonces, ¿por qué no tomarlos en cuenta? ¿Por qué no hacerles caso, escucharlos? ¿Por qué no atenderlos? Aunque estén del otro lado, pues creo que no podemos decir que son menos mexicanos, ni mucho menos. Hoy en la mañanera dijeron que se iba a romper el récord de envío de remesas, entonces creo que nada más estamos hablando de poquito más de 36,000 millones de pesos en este país que van a llegar exclusivamente de remesas. Creo que sí es importante destacar que hay una política de apertura y de atención que le da importancia al migrante. Así es, mi querida Meme, pues para nosotros es un gran orgullo que hayas tomado las riendas de la corresponsalía en Palacio Nacional y que dejes la víbora chillando. La verdad que los temas son importantes y yo sé que la gente lo aprecia. Te agradezco mucho y por supuesto que estamos al pendiente de los ataques que estás recibiendo en redes sociales. Precisamente por eso hay que invitar a la gente para que te respalde en The Mexico News, que te respalde en tu canal de YouTube. Échele desde su ronco pecho, querida Meme Yamel. Pues Vicente, yo estoy de verdad agradecidísima con la oportunidad que se me da a través de Sin Censura para ir en más de una ocasión a las mañaneras. Sí es un desvelo bonito, está chulo, pero el cuerpo aguanta, el cuerpo resiste. Entonces, dicho eso, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, que nos apoyan y que apoyan estos proyectos. Ahí me encuentran como @memeyamelca en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Acuérdense que después de Sin Censura Nocturno viene nuestra reseña de Noticias al Chile, que hoy también, adelanto, será breve porque mañana nos toca otra vez mañanera. Entonces sí les pedimos a todos que estén pues siguiéndonos, y está nuestro portal de The Mexico News, en donde buscamos darle noticias, darle foro, darle espacio a lo que no solamente denuncian ustedes y no solamente está en la agenda, sino también a lo que decimos que se genera en estos espacios digitales y alternativos como noticia. Entonces, síganos también en themexico.news, en todas las redes sociales, pues aquí andamos y para esto estamos dándole duro. Te mando un abrazo, querida Meme. Gran trabajo. Un abrazo, Vicente, Toñito, Ceci, David, a todos un abrazo y un beso.